Aquí estamos de nuevo en Letras Creativas y en esta ocasión algo muy especial les quiero comentar porque vamos a retornar de nueva cuenta a la travesía temporal y hacer referencia al libro primero, al libro que da nombre a la serie Hechizo de Ave, precisamente. Y me voy a la página 52 donde dice, recordemos que Ave y Luna pertenecen al elemento aire. La primera está íntimamente ligada a los pensamientos que le transmiten las aves. Por tanto, no resulta difícil pensar que ella misma haya sido enterada de la sabiduría que recibió su hermano el maestro al realizar el ritual entre los árboles de roble. Luna viaja al lado de Fuego, quien jamás dejará de ser la hechicera que ha liderado batallas importantes y ha mostrado a su clan el preciado don de la persistencia. Oh, sí, ustedes saben bien de quién estoy hablando. Posteriormente ella se transforma en un zorro, pero ella no cega por seguir adelante en el camino. Con su ejemplo les ha enseñado a no doblegarse ante la aparente falta de un líder. Les ha mostrado que ellas mismas pueden serlo. Ella al niño lo nombra el maestro, dotándole de una dignidad que aún no se manifestaba. De hecho, ella lo viste como el maestro. El trayecto que recorre Ave al lado de Estrella ha logrado crear una armonía con el entorno y han enriquecido con las enseñanzas de los pobladores todo su brebaje cultural que ellas ya tienen. A las dos les ha servido de mucho lo que supieron como curanderas, porque ahora realizan partos y curaciones, aplican la habilidad de sus conocimientos que han aprendido directamente de la naturaleza y su sabiduría. Por eso en algún momento llegué a pensar que podría confundirse la historia con las hechiceras Wicca, que tienen una relación muy íntima con la naturaleza. Sin embargo, podría ser un abrevado, un agregado cultural, pero no necesariamente. Bueno, con esto quiero mencionarles que Ave es muy importante. Ave en la historia no es parte de quien le da título a la serie. Para esto tendría yo que explicar un punto muy relevante. Cuando el maestro reúne a las 7 hechiceras en el bosque y a cada una y en cada una de ellas descubre unas cualidades especiales, cuando él ya define las habilidades que ellas tienen para desempeñarse en el mundo, él les da un nombre y a ella le toca Ave, porque ella cantaba, ella cuando no podía expresar algo, creaba una armonía musical y con esa armonía musical podía embelezar a sus hermanas y convencerlas de lo que ella estaba intentando hacer. Y lo mismo hace más adelante. Otra de sus preocupaciones muy grandes era poderse comunicar de manera cabal con personas de lugares extranjeros y le costaba mucho trabajo conseguir esto y le preocupaba. Pero ella encuentra en el arte, en la música, en esas expresiones que no necesariamente requieren de una puntual ortografía, la forma de comunicarse con los demás. Y esta es una de las grandes cualidades de Ave. Y Ave está inspirada en una mujer maravillosa que se dedica a la música y que es en estos momentos nuestra ministra de Cultura. Ella tiene el cabello largo y lo tiene pelirrojo. Y claro, cuando la vi dije, ella es Ave. Ella es Ave, reúne todas las cualidades del personaje. Y ella sentí que la inspiración para crear ese personaje era ella. Hoy precisamente le hablé y le comenté que al igual que Balbo tenía a uno de nuestros compañeros asgardianos uh, en la realidad, ella era Ave. Y bueno, le agradezco, ministra Gallagher, te agradezco, Shirley Gallagher, el que me hayas permitido hablar de esto en esta ocasión. Ahora, algo muy interesante que tal vez tenga que ver con esto o no,
pero que tiene que ver con ave y con hechizo de ave. Nosotros nos hemos dado cuenta que en un mundo tan global, en ocasiones hay que recurrir a una identidad muy, muy, muy especial para que a partir de ahí nosotros podamos crear nuestra identidad y también proteger nuestra autoría. Es complejo porque no siempre es posible. Y uno no va a andar ahí, oye, ¿qué pasó aquí? No, 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 no. Simplemente uno tiene que encontrar dentro de sí mismo algo que no tenga nadie y que pueda convertirse en un valor especial. De esta forma llega el símbolo de hechizo de ave a consolidarse entre el grupo el clan de las hechiceras y el maestro. Para esto tengo que contar una historia personal. Esta historia se remonta hace algunos años. Cuando yo, escuchando el canto maravilloso de un pájaro de estos que viven en la región que habito, este pájaro me maravilló al grado que yo seguí caminando tratando de verlo con mayor claridad. Y me caí de bruces, así, ¡pum! Yo estaba distraído observando al pájaro. Con el paso del tiempo me quedó una marca. No sé si se distinga. ¿La ven? Ok, ahí está. Esa marca es la marca de las hechiceras. Es la marca con la cual dibuja en el rostro de cada una de ellas el maestro esa figura con la sangre del cuervo. Un cuervo que no tuvieron que matar, un cuervo que se desvaneció de vejez desde el tronco de un gran árbol que estaba en el lugar donde ellos vivían. Y en ese momento el maestro lo recoge con gran dignidad y le dice, eres un mensajero de Odín y te has ofrecido para que yo haga un ritual especial. Y él define al clan como hechizo de ave, precisamente haciendo la marca. Nadie más tiene esa marca, probablemente la tenga, pero a causa de un accidente yo obtuve esa marca. Y esa marca es mi sello de identidad de la obra. Creo que todos los que vivimos en este planeta, cuando realizamos una obra, deberíamos buscar un punto que nadie más tenga, un asunto en el que nadie más tenga que ver, con el cual nosotros podamos crear magia y proteger nuestra obra de esa manera. Y de esto les quería hablar el día de hoy porque me encanta la idea de que ustedes se adentren más en Hechizo de Ave, la serie, y que desde luego ahora encuentren en la maravillosa personalidad de una mujer muy respetable, una mujer con una gran calidad humana y una artista reconocida inclusive por los Grammys, que es Cheryl Gallagher, en la figura que inspiró en mi obra, la figura de la hechicera ave. Más adelante, si ustedes se dan cuenta y si han leído el sexto libro, observarán que ella habita en un lugar en la luna de Io o Io, realmente no sé cuál sea la pronunciación, a mí me gusta decirle Io, pero puede ser Io, es una de las lunas de Júpiter, ¿sí? Perfecto. Y esa luna está habitada por un iluminado. Y cuando ellos se reúnen para hacer un ritual muy especial, en el cual van a descubrir la verdadera personalidad de Sol, este personaje se hace acompañar de un león majestuoso, con cabello pelirrojo. Y ya dentro del ritual, ya cuando están todos reunidos, en el momento en que el león traspasa el umbral, se convierte en la hechicera ave. Y Sol, en ese momento, recupera su figura, recupera su humanidad y puede abrazar a su hermana con gran ternura.
y decirle, aquí estoy de nuevo. Ya todo está preparado para que ese ritual de la estrella de 5 puntas que arma Venus consiga lo que solo la magia puede conseguir. Su viaje hacia el espacio. No les cuento más porque, bueno, quiero interesarlos en que lean Los viajeros cósmicos. Sí, mínimo. ¿Y por qué la convierto en un león a ella? ¿Por qué no la descubro como una persona desde que llega al ámbito donde se están reuniendo los iluminados? Porque la fortaleza del león se la da el sol y la fortaleza de Júpiter le da la alegría y la armonía del arte. Es una conjugación de elementos simbólicos, si tú quieres verlo así. Y pues de esta forma es como yo defino todas aquellas connotaciones y transmutaciones que con el paso de los siglos fueron conduciendo a los iluminados a preservarse como parte de una estructura cultural que nunca se agota. De la misma forma que cuando nosotros vemos el cielo y vemos a seres, observamos Marte, observamos la Luna, ya están con unos nombres definidos. Y dentro de la cultura del mundo, cada uno de esos elementos astronómicos tienen una definición y un valor especial para estas culturas. Igual lo tienen todos los integrantes de la serie Hechizo de Ave. Así que agradezco de nuevo su atención y les invito a seguirme. Claro, esto es Letras Creativas y yo, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta pronto.